Sí. Hey, ¿qué tal, banda? De Ruido Desierto, yo soy su amigo Maime Shevenguan y vamos a hablar un poquito del Malafama EP. Malafama, derivado completamente de la primera canción que nos gustó muchísimo a Reno y a mí. No te creas, la primera canción yo creo que sería esta canción que versionamos como 8 veces, sacamos 8 remixes de ella, de hecho, antes. Pero sí, Malafama fue como la primera canción que nos juntamos y coercionamos de una manera muy natural, ¿no? Y con un plan de reavivar un proyecto como lo era 871 Crew. Entonces fue como quien dice la punta de lanza de las canciones que haríamos juntos, ¿no? Y se llamó el EP al final así porque esa fue la primera canción, la canción más fuerte que creímos del EP, donde colaborábamos juntos, ¿no? Así que el nombre se escogió en el tema por esta cuestión que circundaba alrededor de la fama de 871 Crew en aquellos entonces. Estamos hablando entre los 2009 y 2011, que era una época bastante violenta en Torreón, Coahuila. Y obviamente nosotros teníamos bastantes amigos aquí y allá, ¿no? Conectados a cosas malas, conectados a cosas buenas, y eso nos trajo cierta fama, ¿no? Entonces nosotros sentíamos que teníamos cierta mala fama. Y nada, ese era como el tema principal del sencillo, y quisimos al final cerrar el EP poniéndole así al EP completamente, ¿no? Malafama. 871 Crew es una iniciativa de Ascone, ¿no? Siempre lo hemos dicho, nos hemos juntado. Ascone tuvo un departamento como por ahí del 2006-2007, donde teníamos todos la oportunidad, digo, todos vivíamos, éramos tan chicos que todos vivíamos con nuestros padres, ¿no? Pero Ascone fue el primero que tuvo como casa sola, por así decirlo. Entonces nos juntábamos ahí a hacer desmadre y medio. Y entre el desmadre y medio nos ocupábamos también de hacer música, ¿no? De hacer rolas, de grabar. Entonces toda la gente que le caía ahí, ¿sabes? Era de Lerdo, de Gómez, de todos los puntos de Torreón, todas las amistades que hicimos alguna vez en los lazos que hicimos en la escena de aquí, ¿no? Entonces, lo que caracterizaba a toda la gente que caía ahí, pues era que compartíamos la misma lada, ¿no? Que teníamos el 871, Ascone se fue por ahí, fue una iniciativa completamente de él, ponerle 871 Crew al proyecto en una época en la que nadie sabía qué era 871, ¿sabes? Cuando les teníamos que decir, recuerde, cuando marcas un teléfono son los primeros números, ya, como que sacaban ya después a flote. No era tan popular como hoy, que hay muchos negocios que se llaman así, ¿no? Que tienen las 3 siglas para identificar la región. Entonces se nos hizo bastante cool, como un código, bastante chido, y inició así como el compilado de las canciones que hacíamos, todos los que nos juntábamos ahí, ¿no? Al final, por eso el mixtape se llama 871 Mixtape, no 871 Crew Mixtape. Al final la situación fue depurando el proyecto de ser un compilado de muchos raperos a un proyecto sólido como un grupo, ¿no? Y no es que en algún punto nos hayamos adueñado del proyecto y sacado a los demás, eso no funciona así, sino que todos los que caían ahí ya tenían proyectos ellos mismos. Todos eran o grupos o raperos por solistas, ¿no? Hasta la fecha, 871 es un conglomerado de solistas. Sino que la situación de cómo se fue dando, lo fuimos solidificando más como un grupo, y al final la alineación era Ascone, Cuervo, Reno y yo, y quisimos invitar a un DJ en la época, ¿no? Que no funcionó bastante bien aquello, pero éramos como la alineación formal que se quedó para formar el 871 Crew, ¿no? Y al final obviamente pasó la tragedia de perder a un compañero en la misma época de violencia, de alta violencia que se vivió en todo el país, pero que repercutió especialmente aquí en La Laguna. Perdimos a un gran amigo, a un hermano de tinta, y eso desintegró completamente el proyecto. Todos se fueron por su lado, por así decirlo. Al final sentíamos tanta nostalgia de que pudo haber sido algo muy chido y que de repente se esfumó, lo teníamos entre las manos y se esfumó, que Reno y yo nos aferramos a
vaya, esa nostalgia para querer solidificar aún el proyecto, ¿no? En ese entonces no contábamos con Ascone, como te digo, a todos nos pegó la tristeza y la pérdida de distintas maneras. Nos perdimos, nos encerramos, por así decirlo, en nuestro dolor, en lo que había pasado, y no contábamos con Ascone en ese entonces. Entonces éramos Reno y yo haciendo rolas y representando un proyecto que creíamos que valía la pena, y necesitábamos un ingeniero, ¿no? Necesitábamos un productor, necesitábamos alguien que viera por unificar el sonido, ¿no? Arreglar mis beats. Yo siempre he sido beatmaker, pero nunca he visto por tener una calidad profesional en la producción. Entonces me he apoyado de gente que sabe hacer eso, y al final se solidificó el proyecto por primera vez con Malafama, incluyendo a Pac-Bell en el proyecto. Al final la alineación corta que surgió de eso fue Reno, Pac-Bell y yo, ¿no? Con el tiempo Ascone volvió, Fume se integró, y somos lo que somos ahora, ¿no? Mucha gente hasta la fecha me sigue a lo mejor mandando preguntas o mandando comentarios acerca de por qué no hacemos discos juntos, por qué no funcionamos más, por qué no se nos ve más como grupo. Y es que me gusta que entiendan que desde un inicio la conjunción de proyectos fue una conjunción de proyectos solistas, no fue el nacimiento de un proyecto en conjunto. Y eso, ¿no? Entender que el 871 Crew, que son sus integrantes, que es Fume, que es Ascone, Reno y yo, los que estamos de alguna manera activos aún en el crew, somos independientes, tenemos nuestra carrera independiente. Y por ejemplo los Luna están juntos porque obviamente son hermanos de sangre, y estamos fuertes como solistas, ¿no? O sea, queremos enfocar toda nuestra energía en nuestros proyectos como solistas, y si es recordado el crew como eso, ¿no? Como lo que fue, como una etapa y como una bandera que se hizo aquí en La Laguna. Empezamos a juntarnos Reno y yo para hacer canciones, y yo siempre he tenido un buen de beats, siempre agarré mucho tiempo en el que hacía 6, 7 beats al día. Mucho tiempo en el que cuando no trabajaba, cuando estudiaba y vivía en la casa de mis padres, no tenía otra cosa que hacer más que estar haciendo beats. Entonces tenía un bonche de beats como para nadar en ellos, ¿no? Y cuando caía Reno, nos poníamos a escarbarle ahí, encontrábamos uno bueno y veíamos qué hacer. Pero casi de inmediato, cuando vimos la necesidad de tener a alguien que cuidara el sonido, y entró Pac-Bell, ellos dos tuvieron como un clic inmediato en la producción. Lo que quería Reno lo sabía Pac-Bell, y automáticamente Reno empezó a trabajar toda su música con Pac-Bell. Yo por el contrario, en SP todo lo que es mío, la música la hice yo mismo, porque en esa época todavía estaba muy acostumbrado a trabajar solamente con mis beats. Y eso es lo que puedes encontrar en la producción del EP, ¿no? Una mezcla, un híbrido entre beats de Jonah y entre beats míos. Incluso hay canciones que nacieron con beats míos y terminaron después siendo perfeccionadas, cambiadas o metamorfizadas por beats de Jonah, ¿no? Básicamente es eso, a excepción del último track que como les comentaba ahorita, es una instrumental de Big L, que fue una buena peda que nos pusimos Ascone, Santería y yo. Había más gente ahí, pero al final nosotros tres hicimos el track, y queda como eso, ¿no? Como un buen recuerdo. De ahí en más, cada tema, ahorita hablaremos en específico de quién hizo qué. En los raps, principalmente Reno y yo, ¿no? Principalmente, como te digo, fue una iniciativa de él y yo, así que decidimos hacer alguna fórmula como de 2 canciones tú, 2 canciones yo y canciones juntos. Quisimos hacer algo así, entonces al final es lo que sucedió, por eso esta simetría que existe en el disco, y aparte que se me hace a mí de lo más justo, que nunca hemos querido, ni yo cuando he tenido el poder del orden de las ideas, he querido como protagonizar más que nadie, ¿no? He respetado mucho a todos los integrantes, porque antes que nada los admiro y para mí son top. Entonces
casi siempre es cosa igual, ¿no? En el Malafama hay 2 canciones mías solo, hay 2 canciones solo de Reno, y en las demás aparecemos ambos. Al final, en la única que no aparece Reno es en este soundtrack, que te digo que es como que es como un bonus track al final, ¿no? Que es un beat de Miguel y que fue una peda con santería. No estuvo Reno presente, ¿sabes? Ese track de hecho se grabó mucho antes, yo lo tenía guardado y al final lo quise poner como bonus track, ¿no? Pero en sí, Reno y yo con invitados. Creo que de los pocos invitados que tuvimos fue Neftis, y más no recuerdo. ¿Quién más? Creo que nada más, ¿no? Creo que nada más Neftis es la única que metimos en la canción de Lo que va conmigo. De ahí en más es Reno y Mimi, ¿no? Ese álbum debe ser como a finales del 2010. No, en el 2010 sucedió y lo sacamos en 2011, creo. Por ahí, más o menos, ¿no? Estábamos pasando por una etapa, como te digo, bastante dura de violencia y aparte personal bastante triste. Yo acababa de perder a mi padre, acabamos de perder a un amigo. Entonces, por ejemplo, para mí el beat de Malafama es más nostálgico que violento, pero tiene todo este mood, ¿no? Tiene todo este sazón, el EP de esa época que se estaba viviendo tan dura en el país, ¿no? La escena de la Laguna, fíjate, en ese entonces, aunque sea difícil de creer, nosotros íbamos a los eventos sin cobrar nada, ¿no? Teníamos como un lema de todos los eventos que sucedieran en Torreón, acudir, aunque termináramos siendo estelar o de los últimos, ir y pasarla bien. No veíamos como todavía un interés de vivir de eso, ¿no? Reno estaba terminando su carrera y a la par estaba trabajando. Yo estaba de igual forma ya trabajando y no veíamos tanto como querer cobrar y querer hacer. Entonces íbamos a todos los eventos, a todos los eventos ninguno cobramos. O sea, te hablo todavía que, por ejemplo, el evento cuando vino Bubba Z, no cobramos nada, ¿no? Y a la fecha, hoy en día no es así y muchas de las veces no le hemos caído bien a la gente por lo que cobramos y tal, pero pues ya somos conscientes que ya no estamos jugando y que ya esta es la decisión que tomamos de vida, es esta, y las cosas cuestan, ¿no? Entonces, en ese entonces la escena de Torreón, cuando empezamos a cobrar, cuando empezamos a decir, oye, pues es esto, ¿no? Aunque era mínimo, no es ni ¿qué te puedo decir? No es ni el 15% de lo que ahorita cobramos, lo que pedíamos, lo que empezamos a pedir. Pues obviamente nos empezaron a decir que no y dejamos de asistir a los eventos hasta después empezar a organizar nosotros mismos los eventos, ¿no? O aceptar ciertas invitaciones que sí cumplían con lo que buscábamos. Pero en ese entonces creo que todo reinaba por la violencia, ¿no? La violencia que existía en el país. No había muchas maneras de andar para arriba y para abajo. Estábamos todos encerrados, salíamos y cotorreábamos, la neta siempre nos valió madres, pero era menos, obviamente, la libertad que se sentía en las calles. Entonces, la escena en la Laguna, yo creo que, como siempre, ha sido recia, ha sido fuerte. Se me hace que es de las ciudades que ha vivido el hip hop de formas muy intensas, como he visto en otros estados, por ejemplo. Y es por eso que el 871 Crew es así, ¿no? Somos un extracto, somos una gotita de jugo de lo que se podía vivir en esos entonces. La escena nacional, en ese entonces apenas empezaba Neverdive, ¿no? Bueno, desde antes. De hecho, desde 2009, 2010 más o menos, fue cuando recibimos la invitación de ser Neverdive y acudimos principalmente Ascone y yo. Reno estaba como que analizando todo, nunca lo sentí que él quisiera formar parte, pero siempre lo vi como analizante, ¿no? viendo todo. Cuando incluso me acompañó a la presentación de Neverdive, a la que acudimos Ascone y yo, Reno y Fume, creo que también Fume, ¿no? Fueron con nosotros, ¿no? Íbamos como crew a hacer la presentación de Neverdive, ¿no? Entonces ya también se podía sentir esta unificación que iba a suceder
con Never Die, porque Never Die creo que ya había un intento antes de hacer algo así, pero reunía MCs muy del centro del país. Y Never Die sí realmente estaba reuniendo gente del sur, como por ejemplo Campeche con WK, acá en el norte con nosotros, la banda del DF, ¿no? Estaba como reuniendo mucha gente de muchos lados y proponía hacer como un Dream Team de raperos que estaban saliendo, por así decirlo, emergiendo en esa época, hace más de 10 años, poco más de 10 años. Entonces esa era la situación en la escena nacional, ¿no? Lo que se vivía, por así decirlo, digo, al menos lo que desde mi óptica fue. Obviamente estaban sucediendo muchísimas más cosas y otra persona te podría decir otra cosa, pero desde mi óptica estaba sucediendo eso en ese entonces. Bien, pues en ese entonces, te digo, Reno y yo, quizás voy a irme un poquito antes de que naciera el EP. En ese entonces, cuando 871 Crew era un proyecto que era Ascone, Cuervo, Reno y yo, nos juntábamos bastante en la mayúscula, ¿no? Que es como nombramos a Alamedas, a la colonia Alamedas, allá en la Plaza de los Guevara. Nos juntábamos bastante ahí porque ahí era el barrio del Cuervo. Entonces, era muy chido de que el día del descanso de Reno se conjugaban ciertas cosas, creo que eran los martes, no me acuerdo, hasta hay una canción que lo dice, y los martes hacíamos un desmadre bien cabrón en la plaza, ¿no? O sea, pedotas y lo que eras y lo que tú quieras ahí en el plazón. Eso siento que también le dio como, vaya, cimentó las bases de la amistad que forjamos Reno, Ascone, Cuervo, esa etapa, ¿no? Entonces, de repente sucede que fallece Cuervo y ya no nos, ¿sabes? Las cosas en la plaza, donde la pasábamos tan bien, donde todo era atardeceres de palmeras, porque esa plaza está llena de palmeras y los atardeceres eran como mágicos estar ahí en esa plaza. Siempre me gustó bastante estar ahí. Pero perdieron el sentido, ¿sabes? Perdieron el sentido en cierta forma por la tristeza de no tener a el alma de ese barrio, ¿no? El alma, la cabeza de ese barrio que era el Cuervo. Entonces, me imagino que por no querer soltar esa sensación, aunque pudimos haberlo hecho, Reno me empezó a visitar en mi casa. Como él sabía que yo también tenía muchos beats ahí, empezamos a juntarnos, empezamos a planear, empezamos a tener más contacto. Yo antes de eso con Reno nunca había hecho una mancuerna. Si la hice con Cuervo, por así, para explicarles mejor, ¿no? Igual Reno, si hizo una mancuerna, la hizo con Cuervo, ¿no? Reno y yo nunca habíamos hecho como mancuerna, aunque éramos del mismo crew y así, no hacíamos este grupito, ¿no? En los microgrupos dentro del grupo, nunca fuimos Reno y yo. Entonces, en un punto lo empezamos a suceder, empezamos a hacer eso, y creo que mucho tenía que ver por la nostalgia de no perder la etapa bonita, ¿no? Que estábamos viviendo como crew. Entonces, en ese inter, como te digo, de querer rescatar, también empezamos a hacer cosas y se las mandamos a Ascone. Por cuestiones personales, que no interesa ahorita ahondar, Ascone no pudo finalizar estos temas. Creo que, si mal no recuerdo, Un Día Más y Natural. Es más, Materia de mi Oficio también. De hecho, Materia de mi Oficio ya estaba mezclada y masterizada por él desde un inicio, perdón. Pero él no pudo continuar con, te digo, todos tuvimos un proceso de superación acerca de esta tragedia que sucedió en el proyecto, y él no pudo continuar en esa etapa con nosotros, ¿no? Fue cuando empezamos a buscar quién. Entonces ya teníamos Mala Fama, teníamos Un Día Más, teníamos Materia de mi Oficio como parte del proyecto, y fue cuando, de hecho, las primeras participaciones de Jonah, de Pacbell, fueron pagadas, ¿no? Las primeras, me masterizó Ser Inapropiado, me mezcló y masterizó otra vez Ser Inapropiado y Natural, yo se las pagué. Las dos que mezcló y masterizó Reno, también él se las pagó. Y al final, por la quinta, sexta canción que le íbamos mandando, fue cuando nos juntamos, ¿no? De hecho, fuimos Reno y yo a su casa, allá a Las Cerradas, quien conozca Las Cerradas de la Onyx.
de por la Onyx, le caímos y estuvimos hablando, y de hecho estábamos muy serios hablando. Incluso recuerdo que salió su hermano y salió su mamá, porque pensaban que estábamos como discutiendo, pero la verdad es que estábamos planeando y poniéndonos serios de lo que iba a ser por primera vez el 871 Crew como grupo, ¿no? Entonces esa tarde acordamos, ya no le retribuimos a Pac-Bell, no le pagamos canción por canción de lo que sigue, sino ya era parte de la jugada, ¿sí me entiendes? Ya buscábamos salir a tocar juntos o veamos la manera de fungir ya más como grupo, ya no nada más como contratando los servicios de alguien, sino de ser un grupo, ¿no? Entonces esa fue la dinámica, ¿no? Reno en mi casa escribiendo, se llevaba el beat, se llevaba la idea de lo poco que habíamos hecho ahí. No fue así como de juntarnos y de hacer todo un día, sino que nos juntábamos, bocetábamos la idea, se la llevaba a su casa, y en la siguiente visita que él hacía grabábamos. De hecho, la mayoría, todo el EP fue grabado en mi casa, ¿no? En mi home studio, y llevado al estudio de Pac-Bell, que de hecho en ese entonces vivíamos en la misma colonia, éramos ahí homies del barrio. En ese entonces ya contábamos obviamente con la enorme herramienta que es Cabezas Underground, ¿no? Yo en ese entonces todavía tenía las llaves, o sea, todavía posteaba, todavía generaba contenido a mi ver, por así decirlo. Más o menos tengo un recuerdo de eso. Y decidimos lanzarlo por ahí, si mal no recuerdo. No me acuerdo si lo lanzamos por ahí o si ya habíamos encontrado la plataforma, que fue Bandcamp. Encontramos Bandcamp y se nos hizo una plataforma bien chida, porque lo que se reproducía en la redundancia, en el reproductor de online de la interfase era el WAV, entonces se reproducía a alta calidad. Entonces nos gustaba tener un link, pasar a la gente y que escuchara la máxima calidad del proyecto, ¿no? Pero la neta, Malafama, creo que también había un link de descarga de Mediafire de un servidor, y el link lo pasábamos nosotros gratis, o sea, fue así como escúchame. No tanto fue, no sacamos videos, no había videos. Entonces creo que hay un video de Malafama con fragmentos de lo que cotorreábamos en ese entonces, que me hizo mi chica en aquel entonces. Entonces solamente hay ese video, pero no lo usamos como promocional ni nada. De hecho, yo creo que lo subí hasta mucho después. No, creo que eso se me hace muy, muy chido, ¿sabes? Muy orgánico de alguna forma, porque ese EP nos puso en el mapa, nos puso, hey, esos son los vatos de Torreón, dentro de la escena nacional, ¿no? Este es el 871 Crew, es su disco verde con negro, ¿no? El verde menta que todo el mundo recuerda de la portada. Siento que eso nos ubicó y nos dio lugar para que cuando viniera el siguiente EP, que fue Ozuke EP, ya estaban los ojos sobre de nosotros, ¿no? Entonces siento que no fue otra cosa más que auténtico movimiento orgánico de aquel entonces, ¿no? Facebook, Messenger y Cabezas Underground. De la portada, ¿no? Es una etapa también bonita en ese aspecto, muy chida, tengo buena memoria porque aún venía de haber estudiado diseño y estaba buscando como mi identidad visual, por así decirlo, a la hora de diseñar mis cosas, ¿no? De tener como una imagen. Y venía inspirado por muchas cosas de arte sacro, de arte esotérico, de causar cierto impacto, no negativo, pero sí como de imposición que le diera miedo a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 871 hay una cruz invertida y con detalles así que se me hacían muy cool. La gente siempre ha creído o nos ha preguntado que somos satánicos o que somos adeptos a algún de este tipo de cosas, y la verdad es que no. La verdad es que siempre ha sido cuestión estética completamente, ¿no? A mí se me ha hecho siempre muy elegante y muy imponente, esa es la palabra que estaba buscando. Muy imponente y elegante utilizar este tipo de cuestiones gráficas, ¿no? En ese entonces no había, que yo recuerde, a excepción de David Ramírez, no había un proyecto que llamara la atención tanto por sus
portadas, ¿no? David Ramírez también es un diseñador que se hacía sus propias portadas, un muy buen diseñador que se hacía sus propias portadas. Entonces yo tenía esta referencia de él haciendo sus cosas y quería hacer algo también igual de bueno, ¿no? Y encontré esta vertiente de poder asociarnos con el esoterismo, con hasta cierto punto la estética del satanismo y de muchas cosas locochonas que se me hacía que la gente se impactaba muchísimo. Entonces el Malafama tiene eso y aparte tiene la parte esotérica, tiene la parte como oscura y tiene este color verde menta, ¿no? Fresco, completo. Entonces ahí es completamente mi idea de lo que está chido, imponente, lo que es imponente, lo que es elegante y también lo que es comercialmente atractivo, ¿no? Yo sabía que la mezcla de negro con verde menta automáticamente hacía voltear a la gente a ver la portada. Entonces se me hizo eso. Los puros colores ya jalaban a la gente a voltear a ver la portada. Y ya los detalles que tenía como oscuros completaba la idea totalmente, ¿no? Ya eso también dio parte a lo que sigue. Creo que fue lo primero que hicimos así. Y lo que siguió fue los UQP, el RIPP. Y todos tienen esto, todos tienen esta mezcla de buscar lo llamativo, lo comercialmente atractivo y lo elegante, ¿no? Elegante y imponente. En ese entonces no teníamos, como te digo, no teníamos mucha idea de querer comercializar el proyecto. Todos teníamos nuestro trabajo, nuestras actividades en otro rubro. Y quien sí tuvo la idea de hacer una fiesta y presentar formalmente el EP fue Ascone, ¿no? En ese entonces él vio que en su ausencia nosotros nos habíamos puesto a trabajar y terminamos un EP y como que eso a él lo motivó, ¿no? Lo volvió otra vez al juego, ¿no? De alguna forma o querer de alguna manera participar dentro del proyecto y su participación en ese entonces fue armar la fiesta. Él tenía más contactos por la generación a la que pertenece Ascone. Él tenía más contactos con bares, con dueños de bares, tenía más amistades, más ese tipo de cosas, ¿no? Cosa que nosotros también pudimos haber hecho, pero la verdad es que ni Reno ni yo lo pensamos, no estaba como en nuestros planes hacer una fiesta y presentarlo. Simplemente queríamos romper el mundo a raps y ya. Y Ascone fue el que hizo esto. Entonces, como yo traía toda esta chispa de diseñar, ¿sabes? Me enfocaba muchísimo en el diseño. Ahora ya lo veo de otra manera. Por ejemplo, ahora busco, para mí ahora la parte creativa es más fría. Sé lo que voy a lograr, sé lo que busco, sé lo que acá. En ese entonces para mí todo era descubrir, era como ingenuo de alguna manera, ¿no? Entonces Ascone me dijo, intenta una tipografía manual que se vea que es un dibujo pasado a digital. Y surgió la tipografía de Malafama Night, que también nos aventamos a hacer playeras, que todos lucimos la playera el día del estreno, ¿no? Y los que alcanzaron a comprar la suya, no hicimos muchas, creo que hicimos como 30, 40 piezas y les encantó a la gente, ¿no? Entonces creo que yo tengo también otro recuerdo de una presentación tan bonita en Torreón de un EP. O sea, teníamos nuestro cartel con arte a la medida en la noche en un bar, ¿no? Cuando normalmente en ese entonces los eventos se hacían en salones o en otro tipo de recintos, ¿no? Pero acá era un bar popular del centro de Torreón y aparte todos con la misma playera. Entonces tengo un muy buen recuerdo de que nos veíamos bastante bien en esa presentación, aparte que hay fotos que lo demuestran. Quien tenga piedra que la aviente y que se esconda, lo más seguro es que lo encuentre. 1320, bueno, o sea, quién mejor para hablar de ella que Reno, pero como yo siempre se lo dije a Reno, es de mis canciones favoritas de él, si no es que mi favorita de él. Siempre me ha gustado muchísimo la coerción que hizo con Pac-Bell. Según yo, a lo mejor me equivoco, pero según yo, fue la primera canción que hizo con Pac-Bell, así como te digo, ¿no? Que encadenaron sus intenciones, su creatividad. Entonces me acuerdo que Reno me la envió, me dijo, oye, Pac-Bell ya me mandó el beat que le hizo a esta canción, quiero que lo escuches y me digas qué tal. Me lo mandó y a mí la boca se me cayó, o sea,
no sé, me gustó muchísimo, ¿sabes? Me deslumbró completamente esa canción. Creo que cuando me mandó él esa canción y yo tenía una, fue cuando más vi la posibilidad de que qué bonito se escucharía un disco, o un EP en este caso, juntos, ¿no? Juntando todas estas herramientas, ¿no? Y sucedió ya más en forma LP. El significado de 1320 es bastante complejo, son cosas que Reno lee del bagaje cultural que tiene Reno, pero tengo ciertos recuerdos que tienen que ver con la muerte, ¿no? Por eso hay una parte en la letra que dice, de hecho así empieza, así la Sagrada Hueste, ¿no? Y es acerca, todo ronda acerca de la muerte, y 1320 hay un significado, creo que metafísico, o no me acuerdo si cultural o religioso, con la muerte. Creo que él lo describiría mejor, pero algo así. ¿Te quieres colgar, huh? Ven a colgarte de esto, ven a topar mi monstruo, que no me trago a tu maldad ni tu nihilismo. Natural. Natural es una canción donde yo estaba muy molesto, ¿no? Estaba muy enojado, pero de la mejor forma. O sea, creo que todo el mundo sabe, bueno, ya ahora ya es conocido que esa canción es una tiradera, ¿no? Es un beef. Y es que creo que es el único que he hecho así específicamente pensando en alguien. Entonces, yo, como les explicaba ahorita, nunca quise admitir públicamente que la canción era para ellos por cero miedo. Incluso Rage, de Aquelarre, fue amigo mío bastantes años. Él tiene que ver en mis primeras maquetas. Él me hizo la portada de mi primera maqueta, el intro de mi primera maqueta. Fuimos grandes amigos muchísimo tiempo. Digo, la amistad no terminó ahí del todo bien por cosas de niños y adolescentes. No, nada de, ¿sabes? Nada serio, nada que valga la pena ni siquiera decir. Entonces, sucedió que él hizo un grupo con Medo, ¿no? Con un rapero que incluso yo no tengo el gusto de conocer personalmente. Nunca hemos cruzado, yo recuerde, palabra o algo así, pero yo obviamente escuché la música que hacían porque Rage era mi amigo y porque yo admiraba mucho las instrumentales de Rage, ¿no? Y escuché una canción, bueno, empecé a escuchar que sacaban discos y yo veía que le tiraban a todo el mundo, ¿sabes? Yo veía que barrían con toda la escena y pues las rolas estaban chidas, otras no me gustaban tanto, pero había raps buenos. Yo sentía que ellos podrían estar a la altura de ser tomados en cuenta, o sea, de que lo que digan podría ser tomado en cuenta. Yo lo vi así de bueno, pues. Entonces, en un punto sentí que una canción fue para mí. La verdad es que no sé si haya sido para mí, pero sí sentí que ya me estaba aludiendo yo ahí, ¿no? Entonces, ellos tenían para todos. Su contenido era rap, batalla completamente. Y yo dije, yo también puedo jugar a esto, ¿no? Yo también puedo producir, puedo hacerme un beat y puedo hacer tiradera. Así que decidí darles como una probada de su propia medicina, por así decirlo. Y eso es natural, ¿no? Una tiradera para Aquelarre, que en su momento no quise decir abiertamente por esto, ¿no? Estaba como me molestó la actitud que ellos tenían. No quería tampoco darles ni poquito prop, ¿sabes? No quería darles voice, no quería que la gente supiera que si yo estaba tirándole a alguien era a ellos, ¿no? Entonces no quise decirle a nadie, solamente quise sacar la canción, que fuera una buena canción que la gente pudiera disfrutar y que cuando la escucharan ellos supieran automáticamente que es para ellos, ¿no? Cosa que no sé si sucedió, la verdad no me interesa, pero lo hice así, eso es natural. Decir que no y no ser parte, mala fama, no estar de humor y evitarte, mala fama. Mala fama, la primera canción, como les digo, la primera canción que surgió entre Reno y yo de esta forma como grupo, ¿no? Ya más como proyecto. Entonces, la instrumental, en ese entonces yo tuve la fortuna de encontrar un buen banco de samples que cuando yo los escuché yo dije, esto nunca lo he escuchado en ningún disco de rap de nadie, ¿sabes? Y eran samples muy viejos. Y uno de ellos es el sample, varios samples que se escuchan en Mala Fama. Y de hecho le mando un saludo aquí a un compita creo que está en Los Ángeles, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, pero él
supo de dónde era el sample de Mala Fama y me mandó la canción. Yo ya ni me acordaba de dónde lo había sacado. Y la verdad es que pensé que nunca nadie iba a saber, pero él supo de dónde venía el sample, ¿no? Era un beat muy peculiar porque no era el clásico boom bap, sino que tenía unos tiempos extraños, estaba un poco más acelerado y fluimos bastante bien Reno y yo en ese beat, ¿no? Y resultó, como les decía, con el carácter de la Mala Fama que creíamos que teníamos en ese entonces, resultó el tema, ¿no? Un día más, pero otro día menos también. El sol sigue brillando y eso no es cuestión de fe. Un día más. La verdad es que de esto sí, de ese tema no tengo así como muchos datos específicos, a excepción de los que ya les he dado. Como te dije, creo que en algún momento la canción la tuvo también Ascone para mezclar y masterizar, pero no sucedió. Y al final la mezcló y masterizó Jonah, ¿no? Pac-Man. Entonces no tengo como algo que pudiera aportar con esa canción. Es de Reno completamente y la creación es de él y la verdad es que el tema he visto que es de los que más tienen peso, al menos de antes de él, porque tengo acceso a los stats de esas rolas, ¿no? Aunque no es mía la canción, como está en un EP donde yo salgo, puedo ver los movimientos de las canciones y Un día más es de las favoritas de siempre, de Reno, ¿no? Malos contratos, injusticia, materia de mi oficio. Por cada uno que me quiere y otro que La materia de mi oficio. También, eso es una canción que sampleé de folk. Me acuerdo que en ese entonces trabajaba en una agencia de publicidad y mi jefa directa en la agencia tenía un bagaje musical bien vasto de folk y de pop extraño europeo y muchas cosas muy raras. Entonces me acuerdo que en la computadora que había dejado, que yo estaba usando, había mucha música de ella y un día encontré ese sample, ¿sabes? Un día escuchando canciones de ella, de la música que dejó ahí, encontré el fragmento lo he querido buscar otra vez y como que compartir de dónde saqué el sample, porque de hecho he pensado en hacer un especial compartiendo samples de las canciones más icónicas, al menos de mi carrera. Y esa ha sido una búsqueda incansable que he hecho, pero no lo he podido encontrar otra vez. Más sí recuerdo que era específicamente de música folk, ¿no? Eso es algo que podría decir de materia de mi oficio. En un principio, como les digo, se las mandé a Ascone. Ascone la mezcló y masterizó. Me gustó mucho cómo quedó, pero pasado poco tiempo después de eso, perdimos el contacto con él y yo ya no tenía esta versión que él había trabajado. Entonces, Pac-Man tuvo que volver a mezclar y masterizar ese tema, ¿no? Materia de mi oficio habla de lo que es cotidiano para un rapero, pues, en ese entonces, ¿no? Hace 12 años que intentaba ser rapero. En lo que va conmigo, me gusta muchísimo la línea de abajo y me la han chuleado bastante, pero fue también una cosa de chiripa que hice ahí con software. Estaba intentando hacer otra cosa y de repente detecté que se oía la secuencia que se escucha, la línea de abajo que se escuchan de lo que va conmigo. Y la verdad es que deseché toda la idea que tenía en un inicio, incluso deseché el sample, deseché todo y me quedé con la pura línea de abajo que me gustó mucho cómo salió por accidente y empecé a estructurar sobre la línea de abajo, empecé a meter sonidos, guitarra, esto, lo otro, y al final el beat me gusta mucho porque tiene como un groove bastante movidón, sigue siendo un boom bap, ¿no? Quería yo se me hacía que si invitaba a otro rapero, ya eran muchos raperos, o sea, ya era Reno y yo rapeando todo el tiempo, e invitar a un tercero rapeando, se me hacía que no iba a ser este matiz diferenciador que yo quería en la canción. Entonces yo siempre he tenido excelente amistad con Neftis, con Pris, desde poco antes de Never Die y hasta la fecha. Hemos sido buenos colegas, buenos amigos, compartimos hasta ahorita tips de mamá y de papá, porque ella también ya tiene hijos al igual que yo. Entonces, en ese entonces le dije, oye, Pris, necesito a alguien que haga un coro bien chido y si quieres una vez te dejas ahí unos raps, ¿no? Y ella en corto accedió y lo hizo. Entonces ya tenía este diferenciador que yo quería en el EP, ¿no? Que si iba a haber un invitado, pues que fuera al menos un raps femeninos, que no era tampoco algo muy común en esa época, ¿no?
Los quiero fríos como el hielo y yo escupiendo fuego. Esta estrofa pesa más que su disco entero. El único camino sí fue... La verdad es que estoy haciendo memoria, para ser sincero, estoy haciendo memoria. Si Reno estuvo de acuerdo, yo supongo que sí, porque no creo que yo haya hecho la maldad de meterla a la brava. Pero yo creo que le debe haber preguntado a alguien qué les parecía si metía esa canción. Como te digo, yo la tenía guardada. A quien sí le pedí permiso, obviamente, de que todo estuviera en orden, fue a los que están involucrados en la canción. Le comenté a Santería, le comenté a Ascone, ellos estaban contentos con que se metiera al final como bonus track esta canción. Esta canción, como quien dice, no es parte del EP, no se hizo en el tiempo que se hizo el EP. Fue una onda que ya estaba hecha de antes y que estaba ahí, que yo dije, ¿cómo la vamos a sacar? Si la sacamos, en ese entonces no había lanzamientos de sencillos como lo conocíamos nosotros, que ahora lo puedes hacer, ¿no? Entonces decidí mejor incluirla como bonus track en el proyecto de Mala Fama, ¿no? El beat es de Big L, es un clásico de Big L. Quien conozca un poco la discografía va a saber en corto de dónde es. Y fue una noche que nos juntamos Ascone, Santería y yo, estábamos bebiendo, y normalmente siempre, la mayoría de las canciones que estuvieron grabadas, al menos antes del Mala Fama, todas las canciones que grabé las hice en estado un poco conveniente, pero no se nota. Nosotros teníamos bastante control de las sustancias. Bien, pues el EP lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, todas las plataformas. Al final decidimos Reno y yo repartirnos la responsabilidad de subirlo. Yo subí Mala Fama, él subió Osuke P. Por eso Mala Fama está en mi canal de YouTube, Osuke P está en su canal de YouTube, pero pues obviamente está en todas las plataformas, ¿no? Lo pueden encontrar y es parte de la completa de la historia, o las bases de la historia de lo que somos hoy en día, ¿no? Mala Fama EP.